la mitología, las valquirias elegían a los más fuertes para luchar en el Valhalla. Hoy, esta pala elige a quien está verdaderamente lista para el combate. Esta pala no es para cualquiera, esto es la Siux Valkyria Pro 2025. Vamos con las especificaciones técnicas de esta Siux Valkyria Pro de Sofía Araujo. En la superficie tenemos carbono 24K combinado con la goma más blanda de Siux, lo que nos deja un tacto medio blando, no es un tacto tan seco como otras palas, así que estaría una dureza entre blanda y media. El balance es medio bajo, está sobre unos 25 centímetros y medio, y un punto dulce situado en la parte que podéis ver, ya que en esta colección de este año Siux ha optado en la mayoría de sus palas por dejar la zona del punto dulce sin ese taladrado para así aumentar la rigidez y la durabilidad de la pala, sobre todo en el punto donde más vamos a impactar la bola. Un patrón de taladrado que, como podemos ver, además de tener la parte del punto dulce liberada sin taladrar, tiene los taladrados de una manera algo más curvilínea para añadir algo más de efecto a los golpeos. Bajando al corazón tenemos este refuerzo horizontal para reducir el riesgo de torsión siempre que golpeemos la bola con no una de nuestras mejores técnicas o ejecuciones y no siempre impactando con el punto dulce. Este refuerzo nos va a ayudar a que la pala tampoco se tambalee mucho en nuestra mano y en nuestro puño, al que bajamos viendo como Siux también ha incluido el Dual Pro Grip de Shockout. Aquí en la empuñadura, un puño de un tamaño estándar, también incluido el cordón intercambiable que podemos ver en esta Siux Valkyria Pro, un cordón intercambiable con esta muñequera también ajustable, con esa zona acolchada también, pues para añadir ese plus de personalización e higiene a nuestra Valkyria Pro. Yendo ya al tema de estética, una pala que no he comentado nada del rugoso porque es totalmente lisa, con ese carbono 24K en color azul que es precioso, combinado con esos toques blancos, grises, y con la firma también aquí de Sofía Araujo en la parte de abajo. Así que una gran opción para todos aquellos jugadores que les guste y jugadoras que les guste un tacto medio, un peso de 345 a 355 gramos, también una pala que se va a hacer bastante ligera y manejable en la mano, y ya el resto pues que nos lo cuente Sergi en pista. Una pala bastante redonda, se mueve bien. Sí que es cierto que tampoco es especialmente ágil la pala porque me está pesando un poco. La forma ayuda, pero aún así creo que podría pesar un poco menos. Ya que el formato es este, podría ser un poco más ligera. O por lo menos a mí se me está haciendo algo pesada, quizá porque me esperaba otra cosa. En cuanto al tacto, bastante blanda, sí que es cierto que pues a ritmo bajo me permite controlar mucho la bola. Se moldea bien, ¡Ay! ¡Ah! Prácticamente, yo creo que lo he dicho casi todo de la pala. Una pala que, bueno, la forma sí que es verdad que permite que se mueva de manera bastante ágil, el balance está bien distribuido, pero sí que es cierto que quizá la pala me pesa un poco para lo que es el objetivo de este modelo, que en teoría debería ser que fuese muy manejable, y quizá con el peso se me está complicando un poco. Una pala que a ritmo bajo bastante cómodo, manejo muy bien la bola. Vamos a ver ritmo alto y en golpes de ataque a ver qué tal se comporta. ¡Ay! Reflejos. Escucha, vas a llegar a alguna, ¿eh? Porque no paro de hacerlas. Alguna vas a hacerla. Bueno, mantengo el tema de la dureza, va a ser un poco más flexible con el tema de la manejabilidad. Sí que es cierto que en ataque pues, me ha parecido bastante más cómoda que en defensa. El tema de tener la punta arriba casi todo el rato y ya tirar para abajo, pues la verdad que siempre hace que sea más cómodo. La dureza me sigue pareciendo un tacto bastante blando. Es cierto que pues, bueno, para jugador intermedio, o jugador que le gusta una pala blandita, o jugador incluso iniciación que bueno, lleva un tiempo ya jugando y tal, esta pala puede estar bastante bien. Sí que es cierto que bueno, la manejabilidad en red es bastante mejor que en fondo de pista, y bueno, vamos a ver por arriba.
arriba está bien, es una pala que, bueno, para tocar la bandeja y el rulo está muy bien porque, bueno, al ser un tacto bastante blando, pues permite, como la bola viene prácticamente muerta, manejarla súper bien. Es cierto que aquí también se me ha movido bastante bien, sobre todo por eso, porque teniendo ya la punta arriba, el bajarla siempre es más fácil que jugar por debajo. Así en general yo creo que es una pala que en defensa es un pelín difícil de mover para el propósito de la pala. Se mueve bien, pero quizás a mí me gustaría que fuese un pelín más ligera. En ataque sí que es verdad que se me ha hecho más fácil de mover, de todas formas es un tacto bastante blando. Nada, en la pegada un pelín incómodo porque es bastante blandita. En el por 3 sí que debería haber sacado algo más, pero bueno, en general pues una pala que tampoco su característica principal va a ser la potencia. Y bueno, lo que va a pasar sí que es pues por una pala redondita, bastante blanda. Quizá con un modelo más ligero pues ya se te queda una pala especial, ¿no? Para el tema del manejo. Sí que es cierto que a mí pues bueno, lo que más me gusta es quizá la estética. Me gusta bastante este color y me parece elegante también. El tema de la dureza, bueno, pues a quién se la recomendaría, quizá un jugador intermedio bajo, iniciación, que ya lleva un pelín más de tiempo y bueno, el jugador también que le pueda gustar una pala blandita y redonda, pues bueno, es una buena elección. Y hasta aquí la review de esta Siux Valkyria Pro de Sofía Araujo. Recordaos también que tenéis aquí el botón de zona de pádel para no perderos ninguna novedad ni ningún producto del mundo del pádel. Y por aquí os dejamos otra pedazo de review de otra pedazo de pala, como es la pala de la compañera de Sofía Araujo, la pala de Marquita Ortega, la CrossFit Light. Así que yo me despido ya porque este vídeo se termina aquí.